en una sala llena de reporteros. Un hombre de mediana edad levanta un sobre sellado con ADN y dice 12 palabras que dejan al mundo boquiabierto. Soy el hijo biológico del rey Carlos III. En cuestión de horas, los titulares explotan. Pero dentro del Palacio de Buckingham, la reacción es mucho más personal. El rey Carlos rompe a llorar, susurrando: «Otra vez no». A medida que la verdad se desarrolla, los secretos enterrados durante décadas salen a la superficie, y la monarquía se enfrenta a su ajuste de cuentas más íntimo hasta el momento. El shock en la sala del tribunal en Londres, durante la tensa primavera de 2000, el aire dentro del Tribunal Superior de Justicia era sofocante. Cada asiento en la galería pública estaba lleno. Periodistas, observadores reales y ciudadanos atónitos por igual, todos esperando la audiencia que nadie podría haber imaginado. Luego, justo después de las 10:17 a.m., un hombre de mediana edad dio un paso adelante. Alto, canoso, con barba incipiente, ojos fríos e ilegibles. Llevaba un traje sencillo, pero lo que sostenía en su mano lo cambió todo. Un sobre sellado con ADN, marcado con el emblema de un laboratorio genético privado. Cuando llegó al estrado, dijo solo 12 palabras. Soy el hijo biológico del rey Carlos III. Una ola de jadeos audibles irrumpió en la sala del tribunal como un trueno. Incluso el juez pareció congelado por un momento. Los abogados de ambos lados se apresuraron a confirmar la documentación. En cuestión de minutos, un secretario se puso de pie y anunció que los registros de ADN estaban oficialmente archivados, certificados, registrados y presentados, de acuerdo con los protocolos del registro legal real. Las cámaras hicieron clic sin parar mientras los reporteros se apresuraban a actualizar las transmisiones en vivo. Esto no era especulación. Esto estaba en el registro. La historia se estaba haciendo en tiempo real. El hombre, identificado solo como Jonathan Westbrook, afirmó que nació en abril de 1978 y que su difunta madre le había dicho que su padre era Carlos, príncipe de Gales en ese momento. Dijo que había pasado años viviendo tranquilamente en Sussex, trabajando como funcionario, pero que había reunido suficiente evidencia a principios de 2024 para finalmente presentarse. Mientras hablaba, la sala del tribunal se quedó inquietantemente silenciosa, tan silenciosa que incluso el arrastrar de papeles sonaba como un disparo. Los abogados reales intentaron impugnar la cadena de custodia, pero el juez los detuvo. Esta audiencia iba a seguir adelante. Afuera, el caos había estallado. Camionetas de noticias se alineaban en las calles. Manifestantes y realistas estaban uno al lado del otro. Algunos cantando por la verdad, otros gritando: «¡Mentiras, mentiras!». Los titulares llegaron al instante. Hombre reclama sangre real. Hijo oculto de Carlos y el más brutal, el hijastro de la reina. El Palacio de Buckingham emitió un rígido sin comentarios, pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda se había plantado frente al mundo, y no iba a desaparecer pronto. Pero esta no era la primera vez que tales susurros habían flotado a través de los pasillos reales. Para aquellos que recordaban la década de 1980, el nombre de una mujer misteriosa enterrada durante mucho tiempo en rumores estaba a punto de ser arrastrado de nuevo al centro de atención. Porque detrás de este shock, en la sala del tribunal, había un rumor que nunca había muerto realmente. Uno ligado a reuniones secretas, cartas ocultas
y una verdad que incluso la princesa Diana pudo haber temido. El rumor que nunca murió. Flashback a Gran Bretaña. 1980. El mundo observó cómo el príncipe Carlos cortejaba a la inocente Lady Diana Spencer. Pero detrás de las puertas del palacio había susurros de otra mujer. Su nombre no se publicó entonces, pero los expertos ahora creen que trabajó brevemente en Clarence House, asignada a tareas administrativas durante el agitado horario de ultramar del príncipe. Algunos la llamaron la sombra del 77, un apodo que apareció en un puñado de columnas de chismes antes de desaparecer misteriosamente. Esas viejas historias de tabloides descartadas como especulaciones salvajes hablaban de visitas nocturnas, barridos de seguridad inesperados y una reasignación abrupta justo antes de Navidad de 1979. Un pequeño grupo de corresponsales reales en ese momento impulsaron la idea de que había ocurrido una aventura secreta, uno que el Palacio de Buckingham etiquetó como totalmente absurdo. Pero a medida que el público abrazó el romance de cuento de hadas entre Carlos y Diana, esos susurros se desvanecieron, enterrados bajo los titulares de la boda real, excepto por una voz que nunca se soltó por completo. La propia Diana. Según un exayudante, Diana dijo una vez en 1985. Había cosas sobre las que no debía preguntar. Amigos cercanos confirmaron más tarde que había oído hablar de la mujer, incluso preguntando al personal del palacio: ¿hay un niño? Aunque nunca habló de ello públicamente, sus sospechas persistieron, especialmente cuando en su propio matrimonio descubrió cuántas verdades podían ocultarse detrás del protocolo. El palacio, por su parte, se mantuvo firme. Sin investigaciones, sin seguimientos, solo un muro constante de negación. Pero un puñado de expertos reales, antiguos conductores, ayudantes y un ex guardaespaldas siguieron murmurando a lo largo de los años. Y ahora, en 2025, ese fantasma del pasado ha entrado en la corte. Con una coincidencia de ADN del 98,6% y documentación oficial, el rumor se ha convertido en una tormenta legal. Un hombre está obligando a la monarquía a revisar un capítulo que pensaba que había borrado. Y esa tormenta tiene ciencia detrás. Porque esta vez no son chismes. No son fotos granuladas de tabloides o viejas entradas de diario. Esta vez es ADN. Y lo que los laboratorios descubrieron ha sacudido al palacio hasta la médula. Evidencia de ADN. Las muestras se tomaron en febrero de 2025 bajo estricta supervisión judicial. Un equipo forense del Instituto de Genética de Cambridge, en asociación con la Universidad de Edimburgo, realizó el análisis 2 veces. Una vez utilizando la coincidencia avanzada del cromosoma Y y otra vez con la secuenciación autosómica completa. Ambas pruebas confirmaron lo mismo. El hombre que afirma ser el hijo de Carlos comparte una coincidencia de ADN del 98,6% con un miembro del linaje masculino Windsor. Ese nivel de similitud genética no es aleatorio. Es un hermano o un hijo. Los analistas legales inmediatamente comenzaron a debatir las implicaciones. ¿Podría ser coincidencia? Algunos defensores reales argumentaron que la línea Windsor era amplia con primos lejanos y ramas ilegítimas que se remontan a siglos atrás. Pero los expertos forenses no estuvieron de acuerdo. La probabilidad de que una persona aleatoria comparta ese nivel de ADN con un hombre Windsor se estima en 1 de cada 3,4 millones. En otras palabras, casi imposible. Aún así,
El palacio no se rindió. Los abogados reales respondieron con firmeza, exigiendo acceso a los hisopos de ADN originales y desafiando la cadena de custodia. «Debemos asegurarnos de que estos datos no hayan sido manipulados», dijo un funcionario durante una breve declaración fuera de Westminster Hall. Pero el tribunal se mantuvo impasible. Las muestras habían sido notariadas, fotografiadas y almacenadas en una cadena de triple sellado bajo sello judicial. Cualquier manipulación habría dejado rastros, y no se encontró ninguno. Afuera, la presión pública explotó. Los manifestantes se encontraban afuera de las puertas del Palacio de Buckingham, ondeando carteles que decían «Di la verdad y justicia para Diana». En las redes sociales, hashtags como Hijo Real y ADN de la Corona fueron tendencia durante días. El peso emocional de todo esto desencadenó algo más profundo. Una sensación de traición, de que la historia se está reescribiendo frente a todos. Porque si esto fuera cierto, significaría que Carlos había mentido, no solo al público, sino posiblemente a Diana y a sus propios hijos. El palacio ya no podía esconderse detrás del silencio. Y en el fondo, detrás de puertas selladas y cortinas cerradas, el rey Carlos se tambaleaba. Porque esto ya no era solo un caso judicial, era personal. Y para un hombre que había pasado su vida caminando por la cuerda floja del deber y el escándalo, el pasado finalmente lo estaba alcanzando. La reacción del rey Carlos dentro del Palacio de Buckingham. El ambiente era helado. Fuentes cercanas a la Casa Real dicen que el rey Carlos fue informado del reclamo en la sala del tribunal solo 2 horas antes de que se hiciera público. Según un ayudante principal, fue visto solo en su capilla privada, aferrado a un rosario que ha guardado desde el fallecimiento de su madre en Domitis. Un testigo lo describió como pálido y tembloroso, repitiendo en voz baja: «Otra vez no, otra vez no». Para un hombre que vivió la tormenta de Diana, esto se sintió como si la historia se repitiera, solo que peor. Los asesores del palacio se movieron rápidamente, algunos exigiendo una estrategia de relaciones públicas de emergencia, otros instando al rey a guardar silencio. Dentro de Clarence House, un equipo de crisis trabajó durante toda la noche. La reina consorte, Camila, supuestamente preguntó: «¿Cuánto daño estamos dispuestos a soportar antes de detener esto?». La tensión entre ella y Carlos, según los informes, llegó al punto de ebullición. Los expertos dicen que Camila se sintió engañada, insistiendo en que la habían dejado completamente fuera del círculo. «¿Sabías algo?», supuestamente espetó durante una reunión a puerta cerrada. «Siempre lo supiste. El pasado de Carlos ha proyectado largas sombras sobre su reinado». Pero esto no era un escándalo amoroso o una llamada telefónica filtrada. Esta era una persona viva, un hombre que podría llevar la sangre de reyes. El peso moral, dijeron algunos, estaba aplastando al monarca. El personal notó que canceló reuniones durante 3 días seguidos. Una medida rara para un hombre obsesionado con la rutina. Algunos cortesanos incluso susurraron sobre su salud, temiendo que el estrés emocional pudiera desencadenar algo más profundo. Pero públicamente, Carlos guardó silencio. Sin declaraciones, sin entrevistas, ni siquiera un gesto desde el balcón del palacio. Mientras tanto, los tabloides explotaron. Los expertos especularon. ¿Reconocería el reclamo o lo negaría por completo y arriesgaría una reacción global? Cualquiera de las 2 opciones conllevaba peligro. Y sin embargo, detrás de esas antiguas paredes del palacio,
El hombre, una vez preparado para gobernar, ahora se veía obligado a enfrentar el secreto que podría definir su legado. Pero, ¿quién era la mujer en el corazón de todo esto? Aquella cuyo nombre una vez fue borrado de los registros del palacio. A medida que los medios de comunicación profundizaban, un rostro comenzó a emerger. Y con él, una historia inquietante que finalmente podría explicar el misterio detrás del hombre que ahora reclama sangre real. La mujer oculta. Su nombre era Julia Prescott. Trabajó brevemente en Clarence House en 1977 como parte del equipo clerical real que manejaba a los corresponsales internacionales. Las fotografías que ahora resurgen la muestran en el fondo de los eventos a los que asistió el entonces Príncipe Carlos, incluida una gala benéfica en Bath y una recepción privada en Escocia. Su archivo personal estaba marcado como colocación temporal, pero según el personal anterior, su relación con Carlos era todo menos temporal. Amigos de Julia dicen que dejó el Reino Unido en silencio en febrero de 1982, muy embarazada. Le dijo solo a algunas personas que iba a Australia para comenzar de nuevo. Un amigo que habló con los reporteros en el anonimato recordó que Julia dijo una vez: «El futuro de mi hijo no está destinado a este mundo. Fue la última vez que la mayoría de ellos la vieron». Julia cambió su nombre. Dio a luz en el extranjero y vivió el resto de su vida en un anonimato casi total. Falleció en 2019, sin hablar nunca con la prensa, pero no dejó el mundo en silencio. Entre sus posesiones había cartas fechadas entre 1977 y 1979, escritas con lo que los expertos dicen que coincide con la letra del Príncipe Carlos. El contenido no se ha publicado por completo, pero un extracto dice: «Nunca tuve la intención de que llegara tan lejos. Solo necesitaba tiempo». También hay fotografías, una que muestra a Carlos y Julia caminando por los terrenos de Highgrove, sonriendo como dos personas que compartían más que el deber. Ahora que su hijo está en la historia de Julia se está reescribiendo. Lo que una vez fue un rumor sombrío se ha convertido en una parte crucial de un ajuste de cuentas real. Y aunque ya no está viva para contar su versión, la evidencia que dejó habla por sí sola. En las líneas silenciosas de sus cartas, en los bordes suaves de las fotos antiguas, yace la verdad que el Palacio de Buckingham nunca quiso que se encontrara. Y si las revelaciones sorprendieron al público, golpearon más fuerte a dos hombres: el príncipe William y el príncipe Harry. Unidos por la sangre, divididos por la distancia, el escándalo del medio hermano los obligó a un silencio que ninguno de los dos esperaba. Pero, detrás de escena, los hermanos reales estaban lejos de estar unidos. William y Harry. Dentro del Palacio de Kensington, el príncipe William estaba furioso. Fuentes dicen que convocó una reunión privada solo horas después de la bomba, en la sala del tribunal, y describió la situación como un ataque directo al legado de nuestro padre. Para William, quien ha pasado años protegiendo la imagen de la monarquía, la idea de un hermano secreto amenazaba con deshacerlo todo. Según los informes, les dijo a los ayudantes: «Esto no se trata solo de ADN, se trata de confianza, deber y la corona». Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en California, la reacción del príncipe Harry fue diferente. Según personas cercanas a él, expresó una tranquila simpatía, según los informes, diciendo: «Todo hombre merece saber la verdad sobre de dónde viene».
Aunque Harry se negó a hablar públicamente, los expertos dicen que estaba abierto a la posibilidad de que su padre pudiera haber escondido errores y que ignorar la afirmación del hombre solo alimentaría la sospecha pública. Los dos hermanos no hablaron directamente, pero ambos siguieron estrictas órdenes legales de no comentar durante los procedimientos judiciales en curso. Aún así, los observadores reales notaron algo raro. Por primera vez en más de 2 años, ambos príncipes publicaron el mismo mensaje en sus plataformas oficiales. Una breve declaración que decía que apoyaban el proceso legal y que estaban enfocados en la unidad, sin nombres, sin negación. Solo un momento de calma cuidadosamente orquestada en la tormenta. En privado las tensiones estaban aumentando. Los investigadores contratados por el palacio comenzaron a investigar los antecedentes del demandante. Algunos dentro del campamento de Williams temían una emboscada mediática al estilo de Netflix, mientras que el equipo de Harry advirtió contra otro silencio al estilo de Diana. Cuanto más duraba el silencio, más fuerte crecía la especulación. Y mientras tanto, una pregunta atormentaba a la nación. ¿Qué creen realmente los hijos de Diana? No tenían que decir mucho. El mundo ya estaba mirando y reaccionando. Desde Nueva York hasta Nairobi, la historia explotó en las portadas y líneas de tiempo. Porque esto no era solo un escándalo real. Era una tormenta de fuego mediática. Y los titulares apenas estaban comenzando. La erupción mediática. Para el 2 de mayo de 2025, los titulares de todo el mundo explotaron. El supuesto hijo secreto del rey Carlos. Desde la BBC hasta la CNN, los tabloides en Madrid hasta los presentadores en Mumbai, la historia se globalizó. Las redes sociales estallaron. En 24 horas, hashtags como hijo real, bomba de linaje y Diana lo sabía fueron tendencia. Millones compararon el rostro de Jonathan Westbrook con un joven Carlos. La obsesión reemplazó a la curiosidad. Resurgió una entrevista de Diana de 1995. Hay verdades para las que el público no está preparado. Ella había dicho que ese único clip alcanzó los 12 millones de visitas en 2 días, lo que generó teorías en todo el mundo. Youtubers, detectives de TikTok, incluso genealogistas aficionados se unieron a la búsqueda. Siguieron más de 400.000 descargas de documentos judiciales. Esto no eran chismes, era una investigación global. Las teorías de conspiración explotaron. Diana sabía que Carlos estaba siendo chantajeado. Los registros del hospital fueron enterrados en 1978. No hay pruebas, pero la gente llenó el silencio. Incluso los reporteros reales veteranos admitieron. Esto no tenía precedentes. Dentro del palacio cundió el pánico. Se emitieron amenazas legales. Pero era demasiado tarde. La historia había escapado del control real y había sacudido la imagen de la monarquía hasta la médula. Pánico en el palacio. A la 1:47 a.m., las luces de emergencia se encendieron dentro de Clarence House. Los asesores principales se reunieron para conversaciones de crisis denominadas la noche más larga. Opciones. Negar. Retrasar. Resolver o silenciar. Nadie estuvo de acuerdo. «Sobrevivimos al Mexit», dijo un cortesano. «Pero esto es diferente». Camila estaba furiosa. «Terminen con esta locura antes de que lo arruine todo», le dijo a Carlos. Para ella este niño, real o no, amenazaba décadas de redención pública. Ella ordenó silencio, sin filtraciones, sin simpatía, sin declaraciones. Mientras tanto, la salud de Carlos declinó.
Se saltó las comidas, se perdió las reuniones, incluso evitó la capilla de San Jorge. Los rumores abundaban. Algunos dijeron que se desmayó después de leer el informe de ADN. Se vio personal médico en Sandringham. El palacio no dio respuestas. Los equipos de crisis se enfrentaron. Resolver en privado o hacerlo público. El campamento de William presionó por la transparencia, pero el tiempo se estaba acabando. Luego vino el fallo del tribunal, lo que reveló y lo que no dejó a Gran Bretaña atónita, porque a veces la verdad solo profundiza el misterio. El veredicto. 9 de junio de 2025. Sala 7 del tribunal. A las 10:03 am, el juez dictó la esperada decisión. El informe completo de ADN sería revisado en privado a puerta cerrada. Sin publicación pública. Sin cámaras. Solo silencio. Nuevamente, dentro de esas cámaras, los expertos confirmaron marcadores de paternidad parcial consistentes con la línea masculina Windsor. No es concluyente, pero demasiado cerca para negarlo. La coincidencia es insignificante, dijo un experto. Pero sin el ADN directo del rey Carlos, la verdad permaneció fuera de alcance. Afuera, Jonathan Westbrook no se inmutó. «Vine por reconocimiento», dijo con voz temblorosa. Y en el fondo lo sabe. Sin contrato de libro, sin gira de prensa, solo una línea. La corona puede quedarse con su oro. Solo quería la verdad. 2 días después, Carlos apareció en Windsor. Su voz apenas audible fue captada por un micrófono. «Dile que lo siento». Las palabras no estaban destinadas al público, pero fueron escuchadas. Las secuelas. Pasaron las semanas. La prensa siguió adelante. Pero dentro de las paredes del palacio, algo cambió. Circulaban rumores de un acuerdo privado. Jonathan desapareció de la vista pública. Su caso legal sellado bajo confidencialidad real. Los expertos describieron a un rey cambiado. Un colapso susurrado en Escocia. Una confesión a un clérigo. He enterrado tanto durante tanto tiempo. El príncipe William tomó un camino diferente. En una audaz entrevista con la BBC declaró: «No más secretos». Nunca nombró nombres, pero el mensaje fue claro. Siguieron libros. También lo hicieron los documentales. El aire oculto rompió récords. Pero un momento perduró por encima de todo. Un hombre en la corte, un sobre levantado. Soy el hijo biológico del rey Carlos III. La monarquía nunca lo confirmó, pero las lágrimas de Carlos sí. Y una pregunta todavía totata atornota a Gran Bretaña. ¿El rey se enfrentó a su primogénito o se alejó para siempre?